Hola, buen día hermanos. Le voy a dar comienzo a la reunión del día. Quería empezar con una oración para dejar todo en las manos de Dios, para que podamos entender todas sus palabras. Así que oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por el día, por un día más de vida, Señor. Te pido perdón por nuestros pecados, Padre. Te doy gracias porque podemos comunicarnos por este medio, Padre Santo. Te pido por cada uno de nuestros hermanos y por los que te necesitan en su corazón, Padre. Que nos dé fuerza para seguir adelante y para que podamos entender cada una de tus palabras en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, también quería compartirle una palabra que está en Salmos 28, 7. Y dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Pastoreales y susténtales para siempre. Así que con esto le doy paso a Génesis, que va a estar a cargo de las alabanzas, y que Dios lo bendiga. Que tengan un buen domingo. Buenos días, los invitamos a que juntos podamos alabar a nuestro Dios recordando quién es Él a través de estas alabanzas. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad.
domingo para todos. Espero que todos estén en familia, pudiendo compartir este momento tan lindo que es poder congregarnos, aunque sea de esta forma. Así que bueno, a mí me tocó la parte de oración. Primero les voy a leer un versículo. Voy a leer Isaías 43, voy a leer el 2, el 5 y el 6. Dice así: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Bueno, quería leer esta palabra porque es muy linda para el momento en el que estamos pasando. Esta promesa de que pasemos por fuego o por agua, no nos vamos a ahogar ni nos vamos a quemar. Y Él nos va a ir a buscar hasta en los confines de la tierra cuando somos hijos de Él y llevamos su sello. Así que bueno, después de compartir esta palabra vamos a hacer una oración por todos los motivos que ya veníamos compartiendo en los grupos. Así que bueno, oramos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, Señor, encomendamos este día a ti, Señor, nos entregamos a ti. Señor, pedimos que la palabra que va a tener Daniel, Señor, sea para nuestra bendición, Señor. Que Daniel sea guiado por el Espíritu Santo, Señor, en esta mañana. Señor, damos gracias por estar acá, con vida. Señor, damos gracias por tener salud. Señor, en este momento te pedimos por aquellas personas que están pasando por algún problema de salud. Señor, te pedimos por aquellos que perdieron algún familiar querido. Señor, te doy gracias por mi familia, doy gracias porque ellos están bien, Señor, porque hasta el momento no tuvimos a nadie enfermo, Señor, porque tú has cubierto con tu sangre, con tu manto precioso a nosotros, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están pasando necesidades de alimento, por aquellas que tienen necesidades laborales, Señor, que tú estés trabajando y que vayas delante de ellos, Señor, para poder conseguir su trabajo, Señor. Señor, muéstranos el camino, muéstranos el qué hacer, Señor, y te pedimos, Señor, sobre todo que se haga tu voluntad en la vida de nosotros. Señor, bendecimos tu nombre y pedimos que las palabras que vamos a oír nosotros, Señor, en este momento, en esta mañana, sea para alimentar nuestro espíritu, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pasamos con Daniel. Hola, buen día. Hoy tenemos un tema muy actual, un tema sobre el que hablamos prácticamente todos los días y que nos hace ver algo bueno y algo no tan bueno en cada uno de nosotros. El tema es lo que no podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar. Hay varias cosas que sí podemos cambiar. Por ejemplo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra forma de vestir, las cosas que poseemos, la manera de trabajar, de estudiar, la manera de hacer las cosas. Esas las podemos cambiar a menudo y es necesario que las hagamos. Y es necesario que cambiemos y vayamos modificándolas en la medida que también vamos nosotros aprendiendo a vivir de mejor manera. Pero hay otras a las que no podemos cambiar. El padecimiento de algunas enfermedades, esas vienen y se quedan hasta que quieren, y esas solamente podemos transitarlas. Algunos defectos físicos, cosas que nos impiden hacer una vida como otros la hacen, no las podemos cambiar, tenemos que vivir con ellas. Los hechos ya ocurridos, no podemos cambiar la historia. Podemos cambiar las cosas que vienen, algunas cosas que estamos haciendo, pero no las que ya hicimos o las que otros hicieron. Esas no las podemos cambiar.
la llegada de la muerte. Esas no, aunque quisiéramos, no podemos cambiarla. Jesús lo hizo en alguna oportunidad, al menos en 3 mencionadas por el Evangelio. Pero la verdad es que es algo que llega y no podemos alterar. Y por último podría mencionar algo que no podemos cambiar, que es el amor de Dios. Pero en este caso es aquel que nos permite vivir de una manera totalmente distinta a la que pensábamos o la que hubiéramos pensado si no lo hubiéramos conocido. Esas cosas que cambiamos o que no podemos cambiar definen nuestra vida, definen nuestra esperanza y nuestra fe. Por eso es importante que meditemos hoy en la palabra de Dios y cómo influyen esas cosas en nuestra vida y cómo deberían influir esas cosas en nuestra vida. Hay una serie de palabras que vamos a mencionar hoy y que yo quisiera desmenuzar desde el diccionario. Palabras que usamos muchas veces, pero que no siempre entendemos perfectamente o acabadamente qué significan. Ansiedad. La ansiedad es una de las cosas que hoy en día están carcomiendo el ánimo de las personas. La ansiedad es algo que nos desacomoda y nos lleva a pensar y a hacer de la manera que usualmente no lo haríamos. La ansiedad, dice el diccionario, que es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. La ansiedad generalizada es un estado en el que se encuentra inquieto el ánimo de una persona. Es un sentimiento que genera miedo, desasosiego y preocupación. Viene del latín anxietas y que traduce a un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de que exista algún motivo para ello. El tan mencionado trastorno de ansiedad tiene que ver con eso. Y muchas veces nos encontramos ansiosos, nos sentimos ansiosos por algo que queremos hacer y no podemos, que nos llega, por algo que sabemos que va a suceder pero todavía no sucede, o por algo que no queremos que suceda y que intuimos va a suceder. Lo que no significa que ocurra, pero eso no importa. A nosotros nos preocupa, nos angustia, nos produce ansiedad. La Organización Mundial de la Salud considera que la ansiedad prolongada y sin tratamiento puede causar un ataque de pánico, así como generar un trastorno obsesivo compulsivo y fobias en la persona que lo sufre. Por algo el Señor quiso atacar ese punto en las vidas de los seres humanos. La ansiedad carcome, destruye, desestabiliza y nos impide ejercer la fe de la manera que debe ser ejercida. Una palabra que se usa también en los evangelios es afán. El afán es el deseo intenso que mueve a una persona a hacer una cosa. Y muchas veces ese afán, ese deseo desmedido por hacer algo que puede ser bueno, generalmente, casi siempre, es bueno, pero nos impulsa a hacer algo en el momento en que todavía no estamos preparados para hacerlo o en el momento que sabemos no es posible hacerlo. El afán trae ansiedad consigo.
La otra palabra es miedo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. El futuro nunca está justificado. Llega, inexorablemente llega, pero no podemos prever cómo llegará o qué significará. En muchas oportunidades lo que temimos no tuvo ningún tipo de efecto, no se produjo, no llegó a ser o no fue de la manera que imaginábamos. Pero todo el proceso que vivimos hasta que nos dimos cuenta de que no era como pensábamos que iba a ser, nos trajo angustia, dolor, miedo, ansiedad. Conturbar. Una de las versiones, la versión de la Biblia textual, habla de la palabra conturbar. Y es que algo alerte el ánimo de una persona de manera que pierda la serenidad o que no acierte a hablar ni a proseguir lo que hacía. Angustia. La angustia es aflicción, congoja, ansiedad, temor opresivo sin causa precisa, sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal. Todas esas palabras, miedo, angustia, ansiedad, afán, que muchas veces expresamos, o sentimientos que a veces vivimos, son aquellas cosas que hoy Dios quiere mencionarnos para explicarnos algo que desea hacer con nosotros respecto a ellas. El Señor sufrió en algún momento de su vida esa conturbación de espíritu, esa angustia. Dice Mateo en el capítulo 26, versículo 36, entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera y les dice, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El Señor, en su carácter humano, sufrió la angustia. Supo lo que era la angustia. No hablaba a otros sin saber lo que significaba. Y esto es muy importante para nosotros, porque cuando habla, lo hace con conocimiento de causa. Cuando nos dice lo que debemos hacer, lo hace habiéndolo practicado primero. Y no es que, pero Él era Jesús. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Dios. Y si Él nos dice que podemos, podemos. Juan nos relata otro hecho. Justamente sobre el mismo tema. El Señor estaba en el Getsemaní todavía. Vienen la turba a buscarlo. Y dice Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el nombre del siervo era Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete la espada en la vaina.
la copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Es decir, su oración de un momento atrás era, si es posible, pase de mí esta copa. Un momento después dice, no, Pedro, la copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Resignación, aceptación. Resignar es sentir que todo se ha perdido y ya no puedo luchar más, que he sido vencido. Aceptar significa que no debo cambiar lo que me toca vivir y que debo vivirlo con la intensidad que requiere ese momento y con la ayuda de aquel que prometió estar al lado mío en cada momento. Allí la ansiedad no tiene lugar, porque acepté cruzar ese río. La angustia se terminó, porque estoy decidido a vivir ese momento. El miedo ya no existe, porque debo ser valiente para afrontar lo que Dios me ha dado para poder llevar adelante. Esto que el Señor vivió, esto que Él mismo practicó, es aquello que nos pide a cada uno de nosotros. El Señor se enfrenta una vez más a la muerte. En este otro caso, le dicen, Señor, ¿a quién amas? El que amas está muy enfermo. Y el Señor dice, bueno, nos vamos a quedar unos días por aquí y después vamos a ir. El Señor va, resucita a Lázaro. Pero antes, en el capítulo Juan, hay unos relatos muy interesantes al respecto. En el capítulo 11, versículo 33 dice, Jesús entonces, cuando vio llorando a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó y dijo, ¿dónde le han puesto? Le dicen, Señor, vení y mirá. Y allí aparece el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Decían entonces los judíos, miren cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que restauró los ojos del ciego hacer también que este, Lázaro, no muriera? Ellos pensaban que Jesús lloraba por Lázaro. No podía llorar por Lázaro. Él sabía lo que iba a pasar. Él esperó a que muriera para ir a resucitarlo. No lloraba por Lázaro. Se conmovió por el dolor. Se conmovió por el dolor de María, por el dolor de toda esa gente que lloraba la pérdida del ser amado. Si estás pasando por un momento así, pensá que Jesús, que Dios, no está ajeno a ese dolor. El Señor también se turbó, se angustió por eso. No podía evitarlo. Y nosotros tampoco, porque está en nuestra naturaleza. La muerte, la enfermedad, el dolor nos desestabiliza, irrumpe en nuestra vida y nos sacude. Y es necesario que lo haga. Ese sacudón tiene que producir algo más que incertidumbre. Tiene que pasar por la incertidumbre y afirmarse en la aceptación y en la fe de Dios o en Dios y hacer que entendamos
que si tenemos que pasar por ese momento, debemos hacerlo con valentía y con decisión, no con temor o angustia. Si debemos llorar, lloraremos. Si debemos entristecernos, lo haremos. Eso no significa estar vencidos. Significa pasar por el momento necesario que nos fortalecerá y nos mostrará una faceta más del amor de Dios en este tramo de la eternidad que nos toca vivir. Porque somos seres eternos y estamos transitando la eternidad. Y esta pequeña tribulación pasajera, como lo menciona Pedro, debe ser vivida y es vivida por cada uno de los integrantes de este mundo en algún momento de su vida. Decían entonces los judíos, miren cuánto lo amaba. Sí, lo amaba y eso no impidió que dejara que muriera. Miren cuánto le amaba, sí, pero eso no impidió que cumpliera la voluntad de Dios en la vida de Lázaro y en la de sus hermanas y en la de sus amigos. No es que Dios no nos ama, pero porque nos ama, permite que pasemos por esas situaciones las veces que sea necesario. El mismo Señor dice en Juan 14:1, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando me vaya y les prepare lugar, vengo otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Pablo le dice a los filipenses, por nada estén angustiados, antes bien, por la oración y la súplica en todo, sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Jesús, el Mesías. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, piensen en esto. El Señor les dice en el Evangelio de Juan a sus discípulos 14:27, paz les dejo, mi paz les doy. Yo se la doy, no como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni sea cobarde. Cuando la mujer está de parto, dice Juan 16:21, tiene congoja porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niñito, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que un hombre ha nacido al mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quita su gozo. Y en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dará. Queridos, todos nosotros hemos pasado, posiblemente estamos pasando y pasaremos por momentos de angustia, de tristeza, de ansiedad, de dolor, la pérdida de un ser amado, la enfermedad, el quebranto económico, la falta de trabajo, materias que se rinden mal, amigos que traicionan, familiares que nos abandonan, a veces hasta hermanos, queridos, que pensábamos fieles, fallan como fallamos nosotros. Ninguno de nosotros está exento de sufrir o de fallar. Hay una realidad.
Pasamos por la angustia, pasamos por la tristeza, pero no debemos quedarnos en ellas. No debemos quedarnos en la ansiedad, no debemos quedarnos en el dolor, en la tristeza. Debemos aceptar que sucedan. No debemos permitir que aniden en nuestro corazón, porque así Dios lo ha establecido. Él nos ha dado la solución en este paso por la eternidad para aprender a vivir con Él, depender de Él y saber que podemos disfrutar de esta vida que nos ha dado junto a Él y a quienes nos ha dado temporalmente en este mundo para vivir. Que Dios bendiga su palabra hoy. Que Él pueda entrar en tu corazón y en tu mente y hablarte con estos versículos. Luego los voy a pasar en el grupo para que lo podamos compartir y leer las veces que consideremos necesarias. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios te bendiga en esta semana, pensando en estas cosas, que la ansiedad, el temor, la angustia, el dolor, la tristeza, te acompañen por poco tiempo. Y mientras te acompañan, lo vivas con aceptación y con la seguridad de que Dios así lo permite para tu bien. Dios te bendiga.